Transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Empieza un nuevo registro para la votación de la moción que ha sido presentada por parte de la asambleísta Yesenia Guamaní respecto a qué comisiones se harán cargo del análisis de estos informes, y como ya se daba lectura a través del secretario de la Asamblea Nacional, en lo que corresponde al artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tendrán 30 días para presentar un informe en un solo debate. Se desarrollará en el Pleno de la Asamblea Nacional. Recordemos que el Pleno de la Asamblea Nacional sesionó martes y miércoles del mes de enero, porque así lo determina también la ley, y recibió los informes de las autoridades. En primera instancia, el Pleno de la Asamblea Nacional, en la sesión 837 del martes 17 de enero a las 10 de la mañana, recibió los informes anuales de labores de los presidentes de la Función de Transparencia y Control Social, del Consejo de la Judicatura, del Defensor Público y de la Fiscal General del Estado, quienes ante el Pleno de la Asamblea Nacional se refirieron al trabajo desarrollado durante el último año. Mientras tanto, en una siguiente sesión del Pleno del Parlamento ecuatoriano, también se escuchó a las otras autoridades que corresponden al trabajo del Pleno del Parlamento, escuchar a los funcionarios. En la sesión 837 del martes 17 de enero, el Pleno de la Asamblea Nacional escuchó al presidente de la Función de Transparencia y Control Social, Consejo de la Judicatura, Defensor Público y Fiscal General del Estado, es lo que habíamos mencionado. Mientras tanto, el miércoles 18 de enero también fue convocada a las 10 de la mañana para la presentación del informe del Contralor General del Estado, Procurador General del Estado, así como de los presidentes del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo Nacional Electoral. Sobre la base de esa información, más la documentación que fue remitida a las autoridades del Poder Legislativo, se trabajará a través de las comisiones del Parlamento ecuatoriano, y que, de acuerdo a la propuesta moción presentada por parte de la asambleísta Yesenia Guamaní, estará a cargo de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, Garantías Constitucionales, Régimen Económico y Gobiernos Autónomos. 4 comisiones legislativas que se harán cargo del análisis de los informes presentados por el expresidente Fausto Murillo del Consejo de la Judicatura, César Córdoba de la Función de Transparencia, Ángel Torres de la Defensoría Pública, Diana Salazar, Fiscal General del Estado, Carlos Río Frío, Contraloría General del Estado, Juan Carlos Larrea de la Procuraduría General del Estado, Fernando González Muñoz del Tribunal Contencioso Electoral y Diana Tamaín del Consejo Nacional Electoral. Esto es lo que manda la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 47, que se ha dado lectura en el Pleno de la Asamblea Nacional para conocimiento tanto de los legisladores como para la audiencia de los medios legislativos. Esto es lo que determina, y este es el procedimiento en el Pleno de la Asamblea Nacional. Hasta este instante se han registrado 122 parlamentarios y parlamentarias en este último punto del Pleno de la Asamblea Nacional, correspondiente a la sesión 850 del Pleno, en donde se resolverá respecto de la designación de una o varias comisiones especializadas que analizarán los informes anuales de labores presentados ante el Pleno de la Asamblea Nacional en sesiones 837 y 838, de conformidad con el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esto es lo que procede, y en los próximos instantes ya se cerrará este registro en el Pleno de la Asamblea Nacional para continuar con la votación. Artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se refiere a los informes de labores. La o el presidente de la Función de Transparencia y Control Social, la o el presidente del Consejo de la Judicatura, la o el Defensor Público, la o el Fiscal General del Estado, la o el Contralor General del Estado, la o el Procurador General del Estado, la o el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, la o el presidente del Consejo Nacional Electoral y cualquier otra autoridad determinada por la ley presentarán ante el Pleno de la Asamblea Nacional sus informes anuales de labores durante la tercera semana de enero de cada año. Además, concurrirán a las comisiones especializadas de la Asamblea Nacional cuando dichos organismos u órganos así lo requieran, con la finalidad de aclarar y ampliar el contenido del informe presentado ante el Pleno del Parlamento. El Pleno de la Asamblea Nacional designará una o varias comisiones especializadas para que dentro del plazo de 30 días analicen los informes presentados. Una vez que conozcan el informe de la comisión, en un solo debate, el Pleno de la Asamblea Nacional se pronunciará sobre el informe
informe presentado por la funcionaria o el funcionario. Las autoridades a las que se refiere este artículo serán convocadas con al menos 8 días de anticipación a su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional y de las comisiones especializadas según corresponda. Eso es lo que determina el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto a los informes de labores, que sobre esa base se votará en los próximos instantes en el Pleno de la Asamblea Nacional. La única moción intervención fue por parte de la asambleísta Yesenia Guamaní, quien propuso, le recordamos en su moción, que el informe de Fausto Murillo del Consejo de la Judicatura, expresidente del Consejo de la Judicatura, para entonces cuando presentó aquí en el Pleno, estaba a cargo de la dirección de la institución. Este informe se ha analizado por la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana. Esta misma mesa legislativa también deberá conocer el informe de funciones de César Córdoba de la Función de Transparencia, de Ángel Torres, defensor público, que esté a cargo de la Comisión de Garantías Constitucionales, es lo que propuso la parlamentaria. También dijo que la Comisión de Régimen Económico se encargue del análisis de los informes presentados de Diana Salazar, fiscal general del Estado, y Carlos Río Frío, contralor general del Estado. Mientras que de Juan Carlos Larrea, de la Procuraduría General del Estado, que esté a cargo de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, y que la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional evalúe, analice y presente el informe al Pleno de la Asamblea Nacional respecto a la información recibida de Fernando González Muñoz del Tribunal Contencioso Electoral y de Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. 126 parlamentarios y parlamentarias registrados. Estamos a la espera que el presidente de la Asamblea Nacional disponga ya la votación en el Pleno del Parlamento ecuatoriano. Este es el segundo y último punto para ya cerrar esta sesión 850 del Pleno de la Asamblea Nacional, que fue convocada la semana pasada y que desarrolló uno de los puntos, se suspendió y que ahora ya concluirá. Primera de las 3 sesiones convocadas para este día en la Asamblea Nacional, lo habíamos dicho y lo recordamos a través de la señal de los medios legislativos. La siguiente sesión estaba convocada para las 11 de la mañana, pero ya en los próximos minutos se clausurará esta sesión, si así lo determina ya el presidente de la Asamblea Nacional, y se someterá a consideración también del Pleno de la Asamblea Nacional la siguiente sesión a través de la disposición para que se reinstale la sesión 847 del Pleno del Parlamento ecuatoriano, que tiene un único punto en el orden del día. Es una continuación que corresponde al segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Al término de este punto, para las 14:30, está convocada la continuación de la sesión 842 del Pleno de la Asamblea Nacional para el primer debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social, el informe de evaluación de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Esos son los puntos que se analizarán en las siguientes sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, que lo decimos, usted lo escucha a través de Canal 42 en la televisión legislativa, nos puede observar también a través de las redes sociales de los medios legislativos de la Asamblea Nacional, y en todo el territorio ecuatoriano usted nos escucha a través de la radio de la Asamblea Nacional. En este punto, el Pleno de la Asamblea Nacional, en las sesiones 837 y 838, recibió los informes de la gestión del presidente del Consejo de la Judicatura, del presidente de la Función de Transparencia y Control Social, del Defensor Público, de la Fiscal General del Estado, del Contralor General del Estado. También hizo lo propio Procurador General del Estado, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral y la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Según determina el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Pleno del Parlamento le corresponde designar a una o varias comisiones. En este caso, la moción es que sean varias comisiones especializadas que dentro del plazo de 30 días analicen el informe presentado. Una vez que se conozca el informe de la comisión en un solo debate, el Pleno de la Asamblea Nacional se pronunciará sobre el informe de gestión de cada uno de los funcionarios. Señor secretario, informe. Deje registro de cualquier situación, por favor. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Señor presidente, previo a cerrar el registro para la votación, solicito un minuto a fin de verificar si se soluciona el inconveniente presentado en la curul número 15.
El presidente de la Asamblea Nacional dispuso que ya se cierre el registro y se dejen constancia los asambleístas que no pueden realizar este proceso. Sin embargo, el secretario de la Asamblea Nacional ha solicitado un minuto adicional para determinar si es que se ha podido solventar esas dificultades tecnológicas que se registran en las sesiones virtuales. Esto previo a cerrar el registro para la votación de la moción que ha sido presentada por la asambleísta Yesenia Guamaní para que estas comisiones de transparencia y participación ciudadana, garantías constitucionales, régimen económico y gobiernos autónomos se encarguen del análisis de los informes presentados por las autoridades que por norma legal están obligadas a presentar su informe de labores ante el Pleno de la Asamblea Nacional y remitir la documentación correspondiente. Lo habíamos dicho y lo ratificamos, tendrán un plazo de 30 días los legisladores de las mesas parlamentarias para presentar un informe que será analizado en un único debate en el Pleno del Parlamento ecuatoriano. 129 asambleístas registrados hasta este instante. Una vez que se cierre este registro, procederá a la votación y determinar si es que existe el respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional a la moción presentada por parte de la parlamentaria. No hubo más intervenciones en este último punto del orden del día de la sesión 850 de la Asamblea Nacional. Usted escucha los medios legislativos a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional en todo el territorio ecuatoriano, Televisión Legislativa Canal 42 y por supuesto las redes sociales, tanto de la Asamblea Nacional como de Televisión Legislativa y la radio del Parlamento ecuatoriano. 129 asambleístas registrados. Podemos observar que algunos parlamentarios insisten que tienen algunas complicaciones en su registro. Ya será el presidente de la Asamblea Nacional quien solicite cerrar este registro y, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores y en esta misma sesión, si es que existen algunas dificultades, que quede constancia para los registros correspondientes y se pueda proceder con la votación en el Pleno del Parlamento ecuatoriano. Antes ya se evacuó el punto que estaba en análisis del Pleno de la Asamblea Nacional. ¿A qué nos referimos? Ya el Pleno del Parlamento, en el primer punto de esta sesión 850, se pronunció respecto a la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y seguridad integral. 2 votaciones se desarrollaron al respecto sobre los allanamientos y las ratificaciones. En los allanamientos se registraron 117 votos afirmativos. Con ello se aceptaron los cambios que se propuso desde la presidencia de la República y 100 votos para las ratificaciones, es decir, mantener los textos originales. Del registro para la votación a su disposición. Proceda, señor secretario de votación. Señor presidente, cumplimos con informar que contamos con 129 asambleístas registrados en la presente sesión virtual. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Yesenia Guamaní Vázquez referente a la designación de comisiones especializadas permanentes que analicen los informes de labores presentados en las sesiones 837 y 838 del Pleno de la Asamblea Nacional. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Ya empieza entonces la votación una vez que se han registrado 129 asambleístas a través de la curul electrónica en esta sesión virtual del Pleno de la Asamblea Nacional, sesión 850 en este último punto en el orden del día, y los colores se empiezan a pintar. Son 2 colores que corresponden a 2 formas de votación. Por el sí, el color verde, y se puede observar que son 26 y va en aumento el número de votos de respaldo a esta moción. Por el no, no existen votaciones que corresponde al color rojo. En blanco es en el mismo color, tampoco se registran hasta este instante, pero sí se registra el color azul que corresponde a las abstenciones. Hasta este momento, 8 parlamentarios y parlamentarias han votado de esta manera. 45 votos afirmativos, sigue en aumento para respaldar la moción presentada por la legisladora respecto a las comisiones que se harán cargo para el análisis de los informes de labores presentados por los funcionarios que, como determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa, deben presentar cada año en las primeras semanas de enero respecto al trabajo desarrollado en el año anterior. Son la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, Comisión de Garantías Constitucionales, Comisión de Régimen Económico y Comisión de Gobiernos Autónomos, las mesas parlamentarias que han sido mocionadas para que se encarguen del análisis de estos documentos, información proporcionada por las autoridades. Así lo planteó la asambleísta Yesenia Guamaní. 66 votos afirmativos hasta este instante. Una nueva forma de votación se ha sumado con un voto por el no.
se pinta en color rojo. 69 votos afirmativos. Por el no 1, no existen votos blancos y se registran 22 abstenciones hasta este momento. Ya 71 votos afirmativos, existe el respaldo del Pleno del Parlamento para que estas mesas parlamentarias, mesas legislativas, se encarguen del análisis de esta información proporcionada por las autoridades en el Pleno del Legislativo. Lo habíamos dicho, fue en enero de este año cuando se presentaron esta información ante la Asamblea Nacional. 129 legisladores registrados, 80 votos a favor, 1 voto en contra, no hay votos blancos y se registran 29 abstenciones y faltan varios legisladores y legisladoras por consignar sus votos. Y el presidente de la Asamblea Nacional dispondrá cerrar esta votación para dar a conocer los resultados oficiales. Pero también cabe la posibilidad que algún parlamentario o parlamentaria solicite la reconsideración de la votación para dejar en firme lo que ha sido resuelto por el Pleno de la Asamblea Nacional, y ya lo escucharemos más adelante si es que así procede. Una vez que termine esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, y escucharemos también al señor presidente si se continúa con la sesión 847 del Pleno del Parlamento Nacional, que está convocada para las 11 de la mañana. Se ha demorado un poco más en este proceso, pero ya se sabrá del presidente de la Asamblea Nacional si continúa con esta sesión o cómo se desarrollará. Pero en esta continuación de la sesión 847 del Pleno del Parlamento, los legisladores y legisladoras en segundo debate analizarán el proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Esta será la segunda de las 3 sesiones convocadas para esta jornada. Y lo decíamos al inicio de esta transmisión de los medios legislativos, el porqué de estas sesiones virtuales, porque para este día jueves la Asamblea Nacional sesionará en territorio, se traslada hasta Puerto Viejo, ahí se desarrollará la sesión del Pleno del Parlamento ecuatoriano, y es por eso que es una sesión virtual, para que los legisladores y legisladoras puedan trasladarse hasta territorio y tener contacto directo con la ciudadanía, que esto forma parte de los objetivos del trabajo parlamentario, conocer de la ciudadanía sus necesidades y traducirlas a leyes, que ese es el trabajo que tiene la Asamblea Nacional, pues ya se lo ha dicho en varios debates, la Asamblea Nacional presenta los insumos y es el Ejecutivo el encargado de ponerlos en marcha y, como dice, ejecutar todas las acciones que se determinen en la normativa que se aprueba en el Parlamento ecuatoriano. 129 asambleístas registrados, 85 votos afirmativos, 1 voto en contra, 35 abstenciones. Ya disipábamos, ha sido aprobada la moción presentada por la parlamentaria. Quedan únicamente 5 legisladores por consignar sus votos. A la espera de que esto suceda, mientras se solventan esos problemas tecnológicos, les damos a conocer que ya en el Pleno de la Asamblea Nacional existe este respaldo parlamentario. De esta manera, la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana se hará cargo del análisis de 3 informes. Será el informe presentado por Fausto Murillo, expresidente del Consejo de la Judicatura, también de César Córdoba, de la Función de Transparencia, y lo propio hará la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana respecto al informe presentado por Juan Carlos Larrea, de la Procuraduría General del Estado. Mientras tanto, que la Comisión de Garantías Constitucionales analizará el informe de Ángel Torres, de la Defensoría Pública. También hará lo mismo la Comisión de Garantías Constitucionales, que está relacionada con otro... Señor secretario, sí, nada más. Régimen económico se encargará Diana Salazar. El análisis de este informe, y gobiernos autónomos tiene 2 funcionarios del Tribunal Contencioso y el Consejo Nacional Electoral. Los resultados. Cumplimos con informar, señor presidente, que contamos con la siguiente votación. Tenemos 86 votos afirmativos, 1 voto negativo, 0 votos en blanco y 42 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Yesenia Guamani Vázquez.